Estados Unidos ejerció su derecho a veto en Naciones Unidas para frenar una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. La propuesta contaba con gran apoyo en el seno del organismo. 97 países expresaron su respaldo en menos de 24 horas. Sin embargo, esta es la segunda vez que Washington veta una resolución de esta naturaleza. Por lo pronto, entonces, no hay esperanza de una tregua para los civiles que permanecen en el enclave. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. La iniciativa era promovida por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Además del voto en contra de Estados Unidos, el Reino Unido se abstuvo. Las imágenes que circulan en redes sociales y también que fueron difundidas por cadenas de televisión israelíes mostrando detenidos palestinos semidesnudos han generado polémica en torno a la manera en que los detenidos son tratados. Yacen en el suelo fuertemente custodiados por miembros del ejército israelí y son transportados en camiones militares. Y en temas económicos nos iremos a Dubái, donde se celebra la Conferencia del Clima de Naciones Unidas. Irónicamente, las discusiones sobre el futuro de las energías fósiles se llevan a cabo en uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo. Activistas exigen que se tomen acciones inmediatas para frenar el calentamiento global. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Fracasó la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que llamaba a un alto el fuego humanitario inmediato en la franja de Gaza. De los 15 miembros, 13 votaron a favor de la resolución, pero Estados Unidos lo vetó. Esta es la segunda vez desde que comenzó la guerra en Gaza que Estados Unidos veta una resolución en este mismo sentido. Lo hizo antes el 18 de octubre, alineándose así con Israel, que argumenta que ese alto el fuego serviría a Hamás para rearmarse y mantener cautivos a los 138 rehenes en la franja. La resolución había sido propuesta por Emiratos Árabes Unidos. Antes, el secretario general de Naciones Unidas alertaba de la grave situación humanitaria del pueblo de Gaza, que ya no cuentan con las necesidades básicas para sobrevivir debido a las evacuaciones ordenadas por el ejército de Israel. Existe un alto riesgo de colapso total del sistema de ayuda humanitaria en Gaza, y esto tendría consecuencias devastadoras. Estimamos que provocará una ruptura total del orden público y una mayor presión para el desplazamiento masivo hacia Egipto. Temo que las consecuencias sean catastróficas para la seguridad de toda la región. Y para ampliar esta noticia nos vamos a Washington, donde el periodista José Díaz Briceño está siguiendo esta noticia para nosotros. José, un gusto saludarte. Parece haber consenso en la comunidad internacional de que un alto el fuego es urgente para proteger la vida de los civiles en Gaza. Entonces, ¿por qué veta Estados Unidos esta resolución? El número 2 de la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, dijo explícitamente en su intervención ante el Consejo de Seguridad que la reserva de Estados Unidos para básicamente vetar esta resolución es que fue totalmente desbalanceado el proceso de redacción, que no se tomaron las recomendaciones hechas por Estados Unidos, específicamente una condena directa a Hamás por los atentados del 7 de octubre. Sin embargo, a los ojos de la comunidad internacional, esto aísla diplomáticamente a Estados Unidos al unirse ciegamente a Israel. Y sin embargo, hay que decir, el propio Wood, el representante de Estados Unidos ante la ONU, el número 2 de la misión, dijo: la diplomacia estadounidense ha funcionado, pues ha sido la encargada de entrar con la ayuda internacional desde el primer minuto y después también logró las pausas humanitarias, que es lo que sigue proponiendo Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos argumenta que la resolución no condenaba enérgicamente a Hamás y por eso veta esta resolución. De manera que ahora, José, ¿qué otras alternativas le quedan a Naciones Unidas? ¿Se pierde definitivamente esta oportunidad de ejercer presión para lograr una tregua en Gaza? Lo que ocurrió hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue algo pocas veces visto, pues el secretario general Guterres invocó un poder que está contenido en la Carta de Naciones Unidas para el secretario general, el artículo 99, en la que puede invocar el llamado a una sesión del Consejo de Seguridad para abordar justamente temas de alta urgencia para la seguridad internacional. Y sin embargo, todavía
todavía le quedan justamente los poderes de buenos oficios, mediación, para seguir abordando este tema. Hay que decir, sin embargo, que en este momento el secretario de Estado Antony Blinken está sentado justamente haciendo diplomacia con una delegación de contrapartes del mundo árabe, buscando qué puede ocurrir una vez que termine la guerra. Momentos claves se viven en Naciones Unidas, que busca la manera de conseguir una tregua en Gaza. Nos los contaba José Díaz Briceño desde Washington. Gracias, José. Hasta la próxima. Imágenes de palestinos semidesnudos y arrodillados detenidos por Israel le dan la vuelta al mundo este viernes. El material circula en Internet y también fue difundido por televisoras israelíes. Naciones Unidas ha calificado las imágenes de preocupantes, asegurando que todo el mundo tiene derecho a la dignidad humana. Israel no ha confirmado la identidad de los arrestados, pero afirma que estas personas se encontraban en zonas que ya habían sido evacuadas, por lo que sospecha que se trate de militantes de la organización terrorista Hamas. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, afirmó este viernes que interroga a cientos de detenidos luego de que las tropas israelíes realizaran ofensivas en el sur y en el norte de Gaza. Escuchemos. En las últimas 48 horas arrestamos a más de 200 sospechosos. Decenas fueron transferidos a unidades de los servicios de inteligencia y seguridad, incluidos comandantes de Hamas y agentes de Nukba. Interrogarlos es vital para la actividad de nuestras fuerzas sobre el terreno. Y en el sur de la Franja de Gaza se agudizan los combates entre el ejército de Israel y el grupo terrorista Hamas. Cientos de miles de civiles se encuentran en esa zona del enclave. Algunos están en un campo de refugiados en Han Yunis, donde enfrentan condiciones dramáticas. Tienen muy poca agua y muy poca comida. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que la situación humanitaria allí es desesperada. Este es un campo para desplazados en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Familias enteras se han refugiado aquí de los intentos bombardeos. La vida es una lucha. La situación es muy dura. Hace una semana que no tenemos pan, no hay nada. Incluso cuando lo conseguimos, se lo doy en trozos a los niños. Mi marido y yo no comemos. Podemos prescindir, pero los niños no. Hacemos una comida al día. En lugar de desayunar, almorzar y cenar, hacemos una comida antes del atardecer. ¿Por qué no hay nada? No tenemos los medios económicos. Me lleva 3 o 4 horas conseguir una lata de frijoles. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que la situación humanitaria en Gaza es desesperada. Niños y personas que piden y lloran por agua. Estamos en ese nivel en que los suministros más básicos no están disponibles. Mientras tanto, los combates entre los militantes de Hamas y el ejército israelí no cesan. Las tropas israelíes mantienen intensos combates de los terroristas de Hamas en Han Yunis y en el norte. Durante el último día, las fuerzas israelíes atacaron 450 objetivos en la Franja de Gaza desde el aire, el mar y tierra. Para el personal médico de este hospital de Han Yunis, la batalla es ayudar a quienes se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Y cambiamos de tema. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció hoy que será candidato a la reelección en los comicios de marzo de 2024, con una oposición casi inexistente por años de represión, de manera que el mandatario busca ahora seguir en el poder hasta 2030. Putin, quien fue por primera vez electo en el año 2000, hizo el anuncio hoy cuando entregaba condecoraciones a veteranos de guerra en el Kremlin. Según el gobierno ruso, los soldados espontáneamente le rogaron que se postule, algo que Putin confirmó que era por otro mandato. La nueva candidatura del presidente es posible gracias a una polémica reforma constitucional tramitada en 2020. Ya casi 2 años del inicio de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, el invierno vuelve a empeorar las condiciones en el país devastado por la guerra, tanto para la población civil como para los soldados en el frente de batalla. Sus esperanzas de una contraofensiva eficaz se han visto frustradas.
ahora enfrentan una creciente presión de las tropas rusas en un momento en el que los aliados de Ucrania han reducido drásticamente su disposición a ayudar. Esto después de que la escalada de violencia en Oriente Medio abriera un nuevo foco de atención. Tiempo ahora para hablar de economía con mi compañera Rosa Casals. Hoy conocíamos los datos de empleo en Estados Unidos y se presentan más sólidos de lo esperado. Allí en el país los últimos datos reflejan una mejora del mercado laboral en noviembre. El informe del Departamento de Trabajo asegura que se crearon 199.000 nuevos empleos. Como resultado, el índice de desempleo cayó hasta el 3,7%. La recuperación en noviembre se debe también a que unos 30.000 empleados del sector del automóvil regresaron a sus puestos de trabajo tras una huelga histórica. La Reserva Federal tendrá muy en cuenta estos datos para tomar su próxima decisión sobre tipos de interés. Vamos a comentar estas cifras con nuestra experta económica en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes. La creación de empleo está por debajo de lo registrado como media en los últimos 12 meses en un mercado laboral muy fuerte. ¿Es algo que deba preocupar? No. En palabras de los analistas de Bank of America, este ha sido un informe bastante decente sobre la situación del empleo. Es cierto que está por debajo de la media de los 12 últimos meses, pero está en línea con los últimos 3 y con la previsión para la economía de que haya una desaceleración suave y además breve, que es lo que se espera. Es una evidencia de que se está enfriando una contratación muy elevada durante mucho tiempo y posiblemente estas cifras son una muestra de lo que sea la nueva normalidad en el futuro, en un mercado laboral un poco más equilibrado en términos de oferta y demanda que hasta ahora y menos afectado por los ajustes y los desajustes de la COVID. Un mercado laboral muy similar al del año 2019. La mayor parte de los nuevos puestos de trabajo llegan del sector de la salud, del gobierno y de la hostelería, además de los que se contabilizan después de la huelga de Detroit. Donde se pierde empleo es en transporte, en almacenamiento y en venta al por menor, algo que no es usual en estas fechas del año en los que se esperan muchas compras, la verdad. Ana, la Reserva Federal se reúne la semana que viene. Con estos datos, ¿se da por hecho que mantendrá la pausa en la subida de tasas de interés? Sí, con estos datos de empleo, sí. Además del informe de empleo, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, va a tener en su mesa el informe de precios de noviembre, que se espera que muestren cómo continúa la desinflación o la menor subida de los precios al consumo y que en algunos aspectos, como por ejemplo bienes de consumo duradero, se mantenga la deflación que ya se lleva manteniendo algunos meses, por ejemplo en autos de segunda mano o incluso en electrodomésticos que caen de precio. Que se decida el miércoles seguir con la pausa o que ésta se revele que sea el fin de la campaña de los aumentos de las tasas de interés es algo que se verá en el año 2024, un año para el cual el consenso de los analistas ya da por sentado que van a bajar las tasas de interés probablemente en el segundo semestre del año. De momento los consumidores son optimistas. Genial. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Igualmente. Y echamos un vistazo a Argentina. El nuevo presidente electo, Javier Milei, tomará posesión de su cargo el próximo domingo. El populista de derecha sustituirá al actual presidente, el peronista Alberto Fernández, y entre sus planes está sobre todo combatir la inflación. El presidente saliente deja una situación económica catastrófica, con una inflación que se ha disparado del 50 a casi el 143% durante su mandato. Las reservas de divisas han caído a mínimos históricos y se ha producido una depreciación brutal del peso. Más del 40% de los argentinos viven por debajo del umbral de la pobreza, una situación que Milei quiere revertir como prometió a sus votantes. Pues como vemos, el balance que deja Alberto Fernández es bastante desolador. ¿Cómo quiere cambiar este panorama el presidente electo Javier Milei? Preguntamos a nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebosio. Cuéntanos, al menos antes de su victoria, Milei hablaba de dolarizar la economía, cerrar el Banco Central, recortar el rol del Estado o privatizar empresas estatales. ¿Cuán factible será todo esto teniendo en cuenta que gobernará en minoría?
Así es. Milei hizo su campaña hasta la primera vuelta de octubre prometiendo dolarizar, eliminar el peso, eliminar el Banco Central. Pero claro, después de salir segundo en esa primera vuelta, debió pactar con el expresidente argentino Mauricio Macri para la segunda vuelta de noviembre y ganar. Y para eso debió ir dejando de lado su plan de dolarización. Ya no habla de dolarizar, ya no habla de eliminar el Banco Central. Sí aceptó como ministro de Economía, no al que era el ideólogo del plan de dolarización, sino a un exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central del gobierno de Macri, Luis Caputo, que tiene como prioridad el ajuste fiscal y la devaluación del peso en el mercado oficial. El ajuste, bueno, lo que es la privatización de empresas públicas necesitará el apoyo de un Congreso que no domina, pero sí puede aplicar el ajuste en lo que son los subsidios a la energía, quizá también los bonos que pensaba que se preveía dar a los jubilados y la paralización de la obra pública. Alejandro, Milei propone cambios de la noche a la mañana, por así decirlo. ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué tan rápido puede mejorar la economía argentina bajo su mandato? En el corto plazo no va a mejorar, sino que va a empeorar, porque el ajuste fiscal contraerá la economía, la devaluación del peso aumentará aún más la inflación y también contraerá la economía, y el propio Milei lo reconoce, dice, ha advertido que en los primeros meses de su gobierno la inflación subirá, porque él dice que va a tener que sincerar los precios que el gobierno de Alberto Fernández tenía controlados. Por ejemplo, acá vemos en una estación de servicio que hoy aumentó 25% el combustible, también se prevén aumentos de los precios de los alimentos o del dólar. Todo eso lo que lleva a que Milei prometa que la inflación solo bajará en un periodo de 18 a 24 meses. O sea, estamos hablando de 2 años donde la población argentina tendrá que tener paciencia. Para que el plan de Milei funcione, necesita hacer un fuerte ajuste del gasto público, que la población lo acepte y no haya marcha atrás en esos ajustes, y que a su vez el ministro de Economía consiga dólares para reforzar las reservas alicaídas del Banco Central. No parece muy fácil todo esto. Muchísimas gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. En Perú, el fenómeno climático del Niño está provocando estragos en el sector de la pesca. Según la Sociedad Nacional de Pesquería del país, el sector atraviesa la peor crisis de los últimos 25 años, con pérdidas en exportaciones que superarían los 1.000 millones de dólares este año. El Niño eleva la temperatura del océano y expertos en clima coinciden en que el calentamiento global ha tornado más intenso y frecuente el fenómeno. A causa de ello, varias especies no encuentran suficiente alimento, provocando un alejamiento de la costa y un mal desarrollo de los peces. La industria pesquera representa alrededor de un 1,4% del Producto Interno Bruto del Perú y genera 250.000 puestos de trabajo. Y nos quedamos en la región de América Latina. Johan. Así es, Rosa, nos quedamos en la región. Es que la Organización de Estados Americanos condenó este viernes lo que llamó un intento de golpe de Estado contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Esto luego de que la Fiscalía decretara que las elecciones presidenciales en ese país fueron no válidas y exige entonces que se repitan. El presidente Bernardo Arévalo, el presidente electo, ha argumentado irregularidades administrativas. La Fiscalía, a quien Arévalo acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios son nulas de pleno derecho, ya que no fueron autorizadas inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía también pidió la retirada de su inmunidad. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando para ustedes en nuestros próximos informativos. Y también temas latinoamericanos se debaten en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A puerta cerrada, el organismo discute con carácter urgente la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y oro que el presidente Nicolás Maduro quiere anexionar a Venezuela. Este viernes, Maduro mostró un mapa de su país que incluye al Esequibo como territorio oficial y no como zona de reclamación. La controversia ya viene agudizándose desde 2015, cuando se descubrieron vastas reservas petroleras en esa zona. El pasado 13 de diciembre, los venezolanos votaron a favor del referéndum consultivo de anexión del Esequibo. Tras el resultado, Maduro anunció que otorgará licencias a empresas venezolanas para explotar petróleo, gas y minerales en la región.
Y los participantes en la conferencia del clima que se celebra actualmente en Emiratos Árabes Unidos tratan de consensuar un abandono viable de los combustibles fósiles. Según la comunidad científica, es fundamental dejar de usar lo antes posible el petróleo, el gas y el carbón, que incrementan la temperatura del planeta, para evitar así daños ecológicos irreversibles. 200 naciones han sido convocadas a la COP28 para redoblar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo final. La cumbre se celebra en una de las regiones más ricas en petróleo del mundo. En 2015, cientos de países acordaron limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Este viernes, la COP28 emprendió su segunda y decisiva etapa de negociaciones bajo el interrogante de si se alcanzará un acuerdo sobre la suerte de los combustibles fósiles. ¿Cuál ha sido el progreso hasta ahora del objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados y qué ocurrirá si no se alcanza ese límite? Lo vemos en el siguiente informe. Incendios en Canadá, inundaciones en Libia, temperaturas sofocantes en Brasil, sequía extrema en el Cuerno de África. El planeta ha experimentado en promedio un aumento de 1,2 grados desde comienzos del siglo XX. Se acerca al límite acordado en 2015 para evitar los peores efectos del cambio climático. Un aumento de 1,5 grados desde la revolución industrial. Esta es una primera medida con la que queremos comunicar a la humanidad que tenemos que cambiar nuestro modo de vida para salvar el planeta y conservarlo para las generaciones futuras. Los científicos vaticinan un incremento de fenómenos meteorológicos aún más extremos, más sequías y la desaparición de especies animales y vegetales. Los más desfavorecidos son los que primero están sufriendo las consecuencias, como esta familia del sur de Irak, que por una gran sequía tuvo que marcharse del campo a la ciudad, donde viven en la pobreza. Cuando había agua cultivábamos de todo en nuestras tierras, también hortalizas, y vivíamos de ello, pero luego todo cambió. Empezó a escasear el agua, primero no había un mes, luego 2, y finalmente ya no había nada de agua. Zonas de Oriente Próximo, África o Asia son las más afectadas, pero la amenaza se cierne sobre todo el planeta. El impacto es diferente según el lugar, pero estamos seguros de que esos fenómenos extremos y el patrón por el que se rigen van a cambiar. Por eso la gente se equivoca si piensa que se librará por vivir en lugares donde ahora no se siente tanto su impacto. Las plantas y los animales necesitan el equilibrio del entorno en el que viven, pero ecosistemas clave como estos comenzaron a desmoronarse. Las capas de hielo se derriten, el permafrost se descongela y los arrecifes mueren. Sobrepasar el límite de 1,5 grados no supone el desastre total, pero cualquier fracción de grado tiene grandes repercusiones. Según los científicos climáticos, tenemos que dejar de usar combustibles fósiles antes de 2050 para llegar al objetivo de 1,5 grados. Estamos muy cerca de este límite, pero al mismo tiempo no debería ser una señal para perder la esperanza y no hacer nada. Al contrario, tenemos que hacer más para evitar que aumente aún más. Cuanto más nos acerquemos a los objetivos, más esperanzas habrá de evitar los peores efectos del cambio climático. En este sentido, la ministra alemana de Asuntos Exteriores espera que la comunidad internacional se comprometa a abandonar los combustibles fósiles. La Conferencia del Clima de la ONU entra en su última semana de negociaciones y Annalena Baerbock llegó este viernes a Dubái en representación de Alemania y de la Unión Europea. Uno de los temas en los que se centra estos días la COP28 es si los delegados acordarán poner fin al uso del carbón, el petróleo y el gas. En las negociaciones también se debate en torno a las energías renovables. Baerbock dijo que Alemania luchará con todas sus fuerzas para garantizar estos compromisos. Escuchemos lo que dijo. La estrategia es ambiciosa porque para mantener el objetivo de 1,5 grados necesitamos triplicar la expansión de las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Pero estas medidas no bastan para alcanzar el objetivo de 1,5 grados. También tenemos que eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Y quiero insistir en esto. Hablo de una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, no de una eliminación progresiva de las emisiones fósiles. La diferencia es enorme.
fossilen Emissionen. Das ist, auch wenn es nur nach einem Wort klingt, ein riesengroßer Unterschied. Y más temprano conversamos con nuestra enviada especial a Dubái, Carol Guerrero. Le preguntamos qué tan realistas son los objetivos que la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, se ha trazado en esta COP28. Johan, buenas noches. Pues mira, a juzgar por lo que hemos escuchado y visto acá, la verdad es que esa ambiciosa meta parece poco probable, al menos en este momento, y es algo que ha reconocido la propia ministra Annalena Baerbock. Ella ha dicho acá en Dubái que la disputa para poder eliminar los combustibles fósiles del planeta pues va a ser feroz en los próximos días, Johan, y es que la oposición es también bastante fuerte, viene de países muy poderosos. Además de Arabia Saudita, están también China y Rusia, quienes se oponen a esta posibilidad de eliminar los combustibles fósiles, al menos por ahora. Y también hablábamos y escuchábamos aquí a activistas ambientalistas y ellos nos decían que también ven poco probable que, a pesar del optimismo y de la presión que ellos están tratando de imponer acá, pues dicen que es poco probable que se logre el objetivo de reducir en un 43% los gases de efecto invernadero de aquí al año 2030. De manera que esos objetivos, no solo de Berlín, sino también de la Unión Europea, parecen bastante difíciles de alcanzar en esta COP28. Y pasamos ahora a temas de deportes. Los atletas rusos y bielorrusos podrán participar finalmente el año que viene en los Juegos Olímpicos de París. El Comité Olímpico Internacional anunció que se les permitirá participar, pero bajo una bandera neutral. Su posible participación había quedado en el aire desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado. Los atletas de Rusia y de su aliado Bielorrusia fueron vetados entonces en varias competiciones deportivas internacionales. En París podrán competir, pero no se interpretarán los himnos nacionales y estará prohibido exhibir símbolos y banderas de estos dos países. Y antes de terminar, repasamos los temas más importantes de este día sobre la guerra entre Israel y Hamás. Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que votó en contra del alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza y logró bloquearlo por su derecho a veto como miembro permanente. Por su parte, el representante de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Abshaba, lamentó que con esta votación el Consejo se aísla y se aleja de un documento fundacional. Hay cautela por polémicas imágenes difundidas este viernes de decenas de hombres palestinos detenidos y obligados a desnudarse por las fuerzas israelíes. Israel no ha confirmado quiénes son los hombres o la veracidad de las imágenes, pero asegura que está interrogando a individuos en busca de vínculos con Hamás. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en Vivo desde Berlín. Gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.